Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes como cada viernes en Estructura tu Mente. Los saluda la doctora Roxana Ortiz. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van todos los planes? Sí, y los proyectos, y cómo van los planes para el regreso a clases. Ya falta poco, falta cada vez menos. Sin embargo, lo importante es divertirse, lo importante es emocionarse y empezar cada etapa de la vida de la mejor manera. Recuerden que cuidando nuestra salud emocional, mental, es indispensable para poder estar bien en la vida. Y como les he dicho, una mente estructurada es sinónimo de una vida saludable. Y precisamente el día de hoy es un tema muy importante como todos los temas y un tema que nos va a traer muchísimas enseñanzas y en lo cual les voy a ir explicando poco a poco qué es lo que va sucediendo con este tema que es muy interesante. Es un tema muy profundo, es un tema el cual sí conlleva muchísimas situaciones que ahorita les voy a ir explicando, pero que lo importante es saber cómo podemos vivir de una mejor manera, cómo podemos vivir más tranquilos, cómo podemos vivir de una forma más serena. ¿A qué me refiero? A tener, ¿sí?, plena conciencia de cómo queremos vivir y de qué manera queremos transmitirle a los demás, sobre todo a nuestros hijos, nuestra personalidad. Aquí, en este tema, les voy a hablar de dos roles que cumplimos en la vida. Como persona, que es el principal, que es el que siempre va a estar contigo, y el otro, que es un rol que a veces pues se llega a elegir, a veces llega de sorpresa, pero es el rol de ser padre y de ser madre. Este rol es muy importante porque conlleva el transmitirle a una personita muchísimas cosas, transmitirle no solamente tus pensamientos o transmitirle una educación, sino es transmitirle creencias, transmitirle costumbres, tradiciones, el transmitirle hábitos, transmitirle todo lo que eres tú y todo lo que va a vivir. Por ello, debemos primero de saber cómo debemos de llevar nuestra vida, primero, cómo debemos de llevar nuestra personalidad, cómo lo anterior nos puede hacer cierto daño para no estar muy bien, digamos, o completamente bien. Y esto nos conlleva a ser padres, pero con base a algo muy importante, a las heridas de la infancia. Aquí es donde vamos a hablar algo muy interesante que son de las heridas. Ya en programas anteriores, ya en capítulos anteriores les he hablado precisamente de las heridas de la infancia. Y les había comentado que dentro de estas heridas, como es la humillación, la injusticia, el abandono, la traición, el rechazo, pues bueno, estas heridas te van a traer secuelas, sí, pero secuelas sobre todo emocionales. Sin embargo, no significa que sean secuelas o heridas que te van a traer o que van a estar toda la vida contigo. Claro, pueden estar toda la vida, sí, hasta el momento que tú decidas, hasta el momento que tú digas ya, hasta aquí tengo que lidiar, tengo que hacer una tregua con mis padres, tengo que hacer una tregua con mi niño interior, tengo que hacer una tregua con quien fui, tengo que hacer una tregua con quien soy y con quien seré. Lo importante, ¿sabes?, es empezar a aislar, y es lo que ahorita te invito, es que aísles primero a la persona del padre de familia. Primero, toma a la persona y piensa si tú has logrado lo que tú has querido o si tienes alguna herida de la infancia. Primero, vámonos hacia la parte de la infancia, tanto qué es lo que nos conviene para cuando tenemos niños pequeños y nosotros como adultos que ya vivimos esa etapa. En la infancia se van creando muchos recuerdos, en la infancia se van creando muchos momentos que se llaman centrales, es decir, que momentos que pueden ser que ya no se olviden. Pueden ser momentos positivos, pueden ser momentos negativos. Lo más importante es que podamos tener entre más positivos, muchísimo mejor. Claro, entre más juntemos momentos agradables, mejor va a ser nuestra memoria y mejor vamos a tener un buen recuerdo de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Ahorita situándonos en la infancia, ¿por qué se le llaman heridas de la infancia? Vamos a empezar a explicar desde ahí. Se le llaman así porque en la etapa de la infancia es
cuando inicia el despertar social, desde que los pequeños o desde que estamos en preescolar, desde que conocemos a papá, mamá, desde que nos damos cuenta quién está al frente de la casa, si hay papá, si hay mamá, o si hay mamá nada más, o si hay papá o hay abuelitos, quiénes están con nosotros, ¿sí? De ahí nos vamos dando cuenta quiénes están de nuestra parte o quiénes nos están cuidando o quienes nos llegan a herir. Ahí viene la parte de las heridas de la infancia. ¿A qué se refiere? Bueno, principalmente, por ejemplo, si papá o mamá llegan a abandonar al pequeño de manera física o de manera emocional, o que el pequeño se haya sentido así, abandonado. No siempre las heridas significa que los papás lo hagan con una intención. Desafortunadamente, a veces papá, mamá tienen una idea que todo va bien, pero el pequeño o la pequeña lo está interpretando de otra forma. Lo importante es saber cómo va su infancia. Si tú tienes un pequeñito, una pequeñita, que hablemos de entre de los 4 a un niño hasta los 9 años, 10 años, verifica cuáles son sus recuerdos, qué recuerdos se están formando. ¿Sí? Los recuerdos se pueden formar desde el abandono, sentirse solo, desde sentir que no le hacen caso o sentir que se siente muy mal, porque nadie está con ellos. En la humillación, si por ejemplo los adultos con quienes están lo están humillando precisamente, le dicen palabras donde lo denigran, palabras de que tú no sabes, tú no puedes, cuando hay palabras que hieren, ¿sí? O bien de la injusticia llega a suceder cuando, por ejemplo, se tiene un hermanito, se tiene una hermanita, o cuando los papás lo quieren mucho y de repente regularmente es por hermanos o hermanas, nacen y entonces sienten la herida de la injusticia, pero también a la par de la traición, de antes era yo y después, ¿qué pasó? Ahora ya no soy nada más yo, ahora le dan la atención a otra personita, ¿sí? Entonces, cuando todo eso se va alimentando, cuando todas esas palabras se van alimentando, cuando todas esas palabras también se van haciendo creencias de a mí no me quieren, yo no valgo, yo no puedo, entonces van creciendo y se van presentando precisamente todas esas creencias. Recuerden que una creencia es muy diferente a un pensamiento. El pensamiento llega y se puede ir después de unos momentos, pero la creencia es asegurar que lo que estoy pensando es cierto y asegurar que es la verdad única. Esa es la creencia. Entonces, si a un niño o si a nosotros como niños nos llegaban a rechazar, por ejemplo, que llegábamos con mamá o con papá y si nos llegaban a rechazar y se repetía, ¿sí? Muchas veces, entonces, ¿qué pasa? Se crea la creencia de pues nadie me quiere o merezco que todo el mundo me esté rechazando, porque a pesar que lo hacen papás, la creencia se hace general. Entonces merezco, porque se hace una creencia, merezco que todos me rechacen. O soy una persona que todos la van a rechazar. Y es así. O bien, en este caso, por ejemplo, la humillación, ¿sí? O el rechazo, el abandono, sí, papá, mamá, o figuras de autoridad, aunque haya solamente papá o mamá, no significa que ya se tengan que hacer heridas. No, claro que no. La persona que esté a cargo, ya sea papá, mamá o ambos, con los niños, pues es muy interesante y muy importante que estén ahí presentes. ¿Sí? ¿Presentes en qué aspecto? No que estén 24/7 porque obviamente hay obligaciones, pero que estén presentes emocionalmente. Es muy importante la presencia emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus planes? Validar las emociones, guiarlo, ponerle límites. Todo eso es muy importante, porque de esta manera el niño se siente amado o la niña se siente amada, pero también sabe que hay reglas que seguir. Si una persona que sufrió, vamos a irnos con abandono, por ejemplo, sufrió mucho abandono y dice es que a mí pues mis papás no estaban, mis papás o estaban presentes en casa pero nunca me preguntaban nada o nunca me decían algo y por ende me sentí abandonado, es decir, sentí que relegado, que no me querían.
Conforme va creciendo o conforme vamos creciendo, y si en la adolescencia ya pasa esto también de no me siento bien, no me siento que me quieren, me abandonan, o con que en los primeros años haya pasado esto, ¿sí? En estos primeros años se haya pasado esto, por ejemplo, principalmente entre los 5, los 10 años haya sucedido esto, ¿qué pasa? En la adolescencia es un poco difícil, no significa que no sea posible, pero sí es un poquito más difícil el que la persona, o el que el adolescente diga, bueno, ya, me abandonaron, pero ahora sí, ahora sí ya puedo seguir adelante. Llega a ser un poco complejo esta parte. ¿Cuál es el punto? Por eso dentro de la infancia es medular darles esa compañía. Si un niño se crea la idea, la creencia, ahora sí, de decir, a mí no me quieren, ¿sí? Mis papás no me quisieron y nadie me quiere, y si llega a tener amiguitos y de repente lo dejan, entonces va a comprobar esa creencia. Por ende, todos me van a dejar. Por ende, no me van a querer, ¿sí? En la adolescencia va también confirmando esto, llega a tener amigos, llega a tener amigas, pero de repente pues también igual los amigos y las amigas terminan la escuela y ya se van o ya se dejan de comunicar, y no porque lo abandonen o la abandonen, sino porque vamos, de repente se dejan de comunicar o ya no una amistad tan fuerte, pero la persona, esta personita lo va a interpretar como, ya ves, me están abandonando. Así como lo hicieron mis padres, así lo van a hacer todos. Y va creciendo así, ¿sí? Entonces va teniendo esa idea. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega la adultez y si no arregló ese tema, si no arregló ese problema de sentirse abandonado y siente que todos así lo están haciendo, bueno, pues ¿qué es lo que sigue? Que cuando crezca, que cuando tenga parejas y lleguen a terminar, ¿cuál va a ser su interpretación? Me está abandonando, ¿sí? Por ende, el abandono va a ser su bandera. Cuando en un momento determinado, sea papá, sea mamá, lo más probable es que también vaya a tener su estilo de crianza con base a esta creencia. Obviamente, ¿cuál va a ser la creencia? Te van a abandonar, no te van a querer. Si te dejan de hablar es porque no te quieren. Si te dejan dejas de tener amigos o los amigos se fueron o se cambiaron de escuela, fue por ti, fue porque no mereces tener amigos. Porque obviamente tiene ese pensamiento desde su vida, desde su percepción. Y como nunca pudo confrontarlo, nunca quiso o nunca tuvo la oportunidad de confrontar esta situación, de aclarar esta cuestión, entonces va a curar su herida. ¿En dónde? En su hijo o en su hija. Por eso es que el tema dice, no cures tus heridas de la infancia en tus hijos. ¿Qué significa? Curarla significa que trato de curar mi herida en mis hijos o en mi hija o en mi hijo de una manera en la que le voy a decir cómo es mi percepción. Pero mi percepción va a estar llena de sentimientos, llena de emociones y obviamente no tan buenas, ¿sí? Si tengo una herida, ya sea humillación, injusticia, etc., por lógica mi percepción va a ser con base a esa herida. Si, por ejemplo, tuvimos una infancia con base a la humillación, donde te decían palabras, donde todo el mundo, o bien los papás te humillaban, o te decían palabras de no te quiero, o de no sabes, o de no puedes, es que nunca haces bien las cosas. Y si creces con esto, y si esta creencia se hace aparentemente la verdad y el eje rector de tu vida, y piensas que no, pues yo no puedo. No, yo nunca voy a poder. No, no voy a saber. Cuando seas padre, cuando seas madre, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la conversación a transmitir? No, no puedes, no vas a poder. Es que en esta vida es muy complicada, es que no se va a poder. ¿Por qué? Porque tienes esa herida. Y piensas que la estás sanando porque le estás dando consejos, porque la estás orientando. Pero el punto es que estás dejando esa huella en esa personita. O a veces también hay quienes llegan a educar sobre todo en la herida de la traición, o en la herida de la injusticia, donde se sienten así, traicionados por papá, por mamá, por ejemplo, cuando tienen hermanos y se sintieron traicionados. ¿Qué sucede?
van a vivir todo el tiempo pensando que todo el mundo los va a traicionar. Y es lo mismo que van a hacer con los hijos. Y les van a transmitir, te van a traicionar, todos te van a, se van a ir, todo el mundo te va a mentir, todo el mundo te va a culpar. Y esa es la manera de educar. Por eso es curando las heridas ahí, porque es la manera en que tú vas sacando esa herida. Es que a mí me hicieron esto, yo no quiero que pases por esto, es que a mí me abandonaron, yo no quiero que pases esto y por ende, por favor, mejor no tengas amigos o no tengas novios porque te van a abandonar o no vayas con esa persona porque te va a abandonar. Tratando de cuidar que no sufra lo mismo que yo sufrí. El punto es que no estoy dejando que viva su vida y también estoy viviendo a la par mi vida de la misma manera, como con la herida que tuve desde niña. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante poder dividir nuestra vida en dos. O bueno, verificar los roles que tenemos. Son muchos roles, pero dos son los que se están tocando ahorita, que es el personal y el de papá o el de mamá. Son dos roles que cuando decidimos ser papás o mamás, se juntan, pero aún así siguen siendo como dos paralelas, que nunca se van a unir como tal. Están así juntitas, ¿sí? Van a la par. Pero el papel de mamá, el papel de papá, tiene que ser totalmente independiente del de persona. Como hombre, como mujer, tienes todo el derecho de tener tus metas, tener tus retos, tener aspiraciones, lograr lo que tú quieres. Si, por ejemplo, sufriste alguna herida, vamos a imaginar tanto la traición o el abandono y sientes que tus papás te hicieron daño, a veces se llega a educar de una manera a la venganza. ¿Qué significa? Es que como fueron muy rígidos, ¿sí? Es que como no estuvieron conmigo, como nunca me escucharon, pues entonces yo sí voy a escuchar a mi hijo, a mi hija, pero voy a dejar que haga todo lo que quiera. Lo voy a dejar libre o la voy a dejar libre porque a mí no me tomaban en cuenta, a mí no me decían qué se podía hacer, no me pedían opinión, a mí me decían que yo nunca pude, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vengarme, aunque a veces no lo pensemos así o no se piense así de manera clara, pero así se actúa, ¿sí? Voy a actuar bajo la venganza. ¿Cuál? No quiero que pase, algo muy típico, no quiero que pase por lo que yo pasé. ¿Te das cuenta? Y entonces la educación va a ser todo lo contrario. Si yo pasé por humillaciones, pues no lo va a ser así. Si yo pasé por carencias, tampoco va a ser así. Si yo pasé porque mis padres no estaban conmigo, también ahora lo voy a hacer al revés. Eso cuando llega a ser un poco benéfico. Y digo poco, porque el punto es cuando nos vamos al extremo. El punto es como, no, yo tuve carencias. O es que me limitaban. No va a tener ninguna carencia. Y cuando declaramos eso y estamos curándonos aparentemente porque decimos, no está pasando, no está sufriendo como yo, pero ¿qué crees? El llenarlo de todo, por ejemplo, también le va a cubrir una herida, también le va a hacer una herida. Y puede ser efectivamente la del abandono. Porque le estoy dando todo lo material, no tiene carencias. Sí, pero para darle todo, tienes que trabajar mucho. Y para trabajar mucho, tienes que dejarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, sí o sí se van a hacer ciertas heridas, porque no podemos ser perfectos. Pero el punto es no educar con base a esas heridas, con base a una venganza. De si a mí me hicieron esto, a mí me abandonaron, a mí me humillaron, yo no lo voy a hacer. Eso está perfecto. Pero si me voy al límite de yo no lo voy a humillar, siempre le voy a hablar bien, eso está genial. Si yo decido hablarle bien a mi hijo, a mi hija, está genial, porque a mí me humillaron. Pero ¿qué pasa si me voy al otro extremo? Y donde le hablo muy bonito, donde el hablarle bonito implica, el obviamente dejarlo o dejarla tomar sus decisiones, el darle más libertad. ¿Por qué? Ya que tú lo vas tratando bien y no lo quieres limitar y no quieres que se sienta mal. Pero esto te va a llevar, si no lo controlas, te va a llevar a que esa personita tome sus propias decisiones desde chiquita. Y la situación que a esa edad no estamos todavía capacitados para hacerlo. ¿Qué sucede entonces? Te lleva a la cuestión de también tipo abandono,
porque le das toda la libertad porque no quieres que sufra lo mismo que tú. Pero el problema es que esa libertad también le va a crear una herida. ¿Sí? ¿Llega a ser muy complejo todo este tema? Sí, llega a ser complejo, pero cuando nos vamos a los extremos, cuando no sanamos totalmente nuestra persona, cuando no sanamos quiénes somos, cuando no sanamos y no nos tomamos un tiempo para poder ver quiénes somos, cómo somos, qué es lo que tenemos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Algo que los invito a que reflexionen, ¿sí? Es el pensar, ¿qué les gustaría a ustedes todavía a esta edad, a estas alturas del partido? Ajá, ¿qué les gustaría cumplir? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría todavía cumplir en su vida? Cuéntenme, a ver, si quieren ponerlo, o piénsenlo. ¿Todavía tienen planes, todavía tienen metas? Y si la respuesta es sí, perfecto, vamos a ponerles fecha. Si la respuesta es no, te invito a que tengas precisamente metas y retos en la vida. Porque tu vida, recuerden que les he comentado algo. Algo que siempre les digo es, el ser papá, el ser mamá, no significa que mata al hombre o mata a la mujer. Cuidado con ello. Por eso también es muy importante, chicos, chicas, adolescentes, es muy importante saber a qué edad vamos a ser padres de familia, a qué edad vas a tomar la decisión de ser papá o de ser mamá. Porque si todavía no te sientes bien, ¿en qué sentido? En que ya tomes tus propias decisiones, en el que soluciones problemas, en el que sepas qué hacer contigo mismo, en el que te puedas hacer cargo de ti mismo, de ti misma. No podemos totalmente hacernos cargo de alguien, y de alguien que no sabe nada, y de alguien que va a decir, tú eres mi guía, y tú me vas a enseñar. Y lo tenemos que hacer, obviamente, lo viable y lo más sano es hacerlo desde nuestra educación, desde nuestra personalidad, no obviamente, de los abuelitos, ¿sí? Por ello, el curar las heridas en realidad, ¿qué significa? El primero ver cómo te sientes, qué pasa contigo, qué quieres hacer de tu vida, qué planes quieres seguir, qué metas quieres realizar, qué quieres hacer de ti, para dónde te quieres llevar. Eso es el punto. Cuando tú sabes para dónde te quieres llevar, cuando tú sabes qué quieres de tu vida, entonces vas a poder tomar las mejores decisiones para que en un punto determinado, cuando ya hayas hecho las paces con ese niño interior, ¿a qué me refiero? A que si te sentiste abandonado, a que si te sentiste rechazado, si lo hablas con tus padres, si tomas terapia, si llevas un proceso que te permite estar bien primero como persona. ¿Cómo te das cuenta? Que no actúas bajo el egoísmo o bajo el orgullo o bajo la frustración o el decir es que pues ahora voy a hacer lo contrario, como les decía, ¿no? Voy a hacer lo contrario de mis papás porque siempre me estuvieron humillando, pues ahora hago lo contrario. ¿A qué me refiero de lo contrario? Es no querían que dejara la escuela, etc., pues ahora la dejo. Ese es el problema. Cuando pensamos que lo contrario es lo mejor y lo contrario es decir, desafiar. Ah, querían que estudiara esto, pues ahora no lo hago. Ah, querían que estudiara aquello, pues también o ahora me salgo de la escuela y no voy a estudiar nunca para que vean. La cuestión es que todas las consecuencias las cargas tú. ¿Sí? Bien, vamos a seguir, pero un saludo a Juan Francisco Díaz, nos dice presente como cada semana, muchísimas gracias, igual a mi comercial, muchísimas gracias. Elizabeth Ortiz, hola doctora Rox, buena tarde, pero sí, hoy sí estamos en vivo. Muchísimas gracias, Elizabeth, gracias por seguirme, por tus mensajes y porque siempre me indicas también si te gustaron los programas o me das una retroalimentación. Muchísimas gracias. Y bien, Elizabeth Ortiz, nuevo look, se ve muy linda, muchísimas gracias. Ajá, sí. Siguiente, cierto, se ve muy bien, Doc, gracias. Hola, buena tarde, te ves muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y bien, pues ahora, ¿cuál es el punto? La cuestión es eso, exactamente algo que dice aquí en mi comercial. Desafío seguir la línea. El punto es, ¿qué voy a hacer? Si yo tuve una situación de niño, si tuve una educación, mis padres me educaron, ¿cómo me educaron? También me educaron con base a sus heridas, me educaron con base a sus enseñanzas, con base a sus conocimientos, así me educaron. Ahora, ¿qué voy a hacer yo?
Hay algo muy importante que tenemos que decidir, y aquí yo se los digo a las personas que todavía no tienen hijos, ¿sí? Y sobre todo a los adolescentes. Primero, verifica qué es lo que tú quieres para tu vida. Si tú tienes alguna situación de no sentirte capaz, de no sentirte, por ejemplo, bien con tu vida o no sentirte suficiente, yo te pediría o te aconsejo que obviamente acudas a terapia para que puedas tú llevar este proceso. Porque chicos, sobre todo aquellos que ya tienen de 18 para adelante, la decisión de continuar exactamente bajo la línea o cambiar, ya la tienes tú en tus manos. ¿Sí? Y no estoy hablando de sentirte en contra de tus padres o en contra de las autoridades. No, no, no. El punto es en realidad qué es lo que tú quieres. Porque ese paso hacia las decisiones, sobre todo al acercamiento, hacia tener hijos, hacia tener novio, hacia formar una familia, hacia irte a situaciones o decisiones de otro tipo, de caer en algún vicio, alguna adicción, todas estas situaciones llegan a estar como a flor de piel, llegan a estar todo el tiempo y tú decides qué quieres para ti. Si tú consideras que en este momento de tu vida no sabes qué hacer o que tú sientes que la verdad no quieres seguir esa línea de ser rebelde, pero en realidad es como una manera de ir en contra de tus papás, mejor vamos a hacer lo siguiente. Te pido que acudas o pidas ayuda psicológica, que pidas un acompañamiento y te vas a dar cuenta que vas a tomar las mejores decisiones. Claro, es validar tus emociones. Claro que las heridas duelen, pero también se pueden sanar. Y una herida se puede sanar de una manera mal, intoxicada, infectada, que nada más pase el tiempo, pero ahí sigue, o la lavamos, la curamos y te vas a dar cuenta que tu vida es diferente. Y esto no solamente ahorita lo dediqué a los jóvenes, sino a cualquier edad que tengamos. No importa la edad que tengas, lo importante es que los años que te quedan los vivas mejor. Una de las situaciones también que es curar las heridas con base a los hijos es, por ejemplo, la de humillación. Cuando te dicen, no, es que no puedes, no lo vas a lograr, no, ¿para qué lo haces? No, nunca lo vas a hacer. Quiero tener esta carrera, quiero hacer esto, no lo hagas, no vas a poder, no lo vas a lograr, no te apoyo. ¿Qué significa? Que obviamente, aparentemente, para ti significa que hasta ahí se acabó tu vida. ¿Por qué? Porque no te van a apoyar y porque te dicen no, y esto te convence a que no puedes. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor no lo estudio. Mejor no estudio la carrera porque al final del día ya me dijeron que no voy a poder. Y ya me la creí. ¿Sí? El punto es cuando te lo crees. Ya una vez que te lo creíste, ahora sí lo vas a llevar a cabo y imaginemos, ya no tienes tu carrera, ya no estudiaste nada. ¿De acuerdo? Tal vez te pusiste a trabajar, a lo mejor algo que probablemente te gustaba, pero no era algo que te apasionaba. Y después llegas a tener hijos, llegas a tener familia. ¿Y qué sucede? Cuando nacen los hijos, cuando van creciendo los hijos, puede ser, lo más seguro que sucede es, tú vas a ser, no sé, se me ocurre, licenciado. Pero es que yo no quiero ser licenciado. No, pero es que tú quieres ser licenciado. Yo siempre quise ser licenciado y tú vas a ser. Tú lo vas a lograr. Porque tú vas a tener lo que yo no tuve. ¿Se fijan cómo les decía hace un momento? Cuando educamos con base al extremo, o con base a lo contrario. Yo no tuve esto, yo no tuve apoyo, tú sí. Pero lo vas a tener en la carrera que yo quería. Porque así voy a sentir una satisfacción. Y es ahí, al sentir esa satisfacción, ¿sí? ¿Qué significa? Que obviamente me voy a sentir bien, porque ya veo en alguien, si yo no lo logré, pero en alguien que yo amo, ya lo logró. Y por ende es como la salvación del equipo. Yo no lo logré, tú lo vas a lograr. Pero yo no quiero ser abogado, pero tú lo vas a lograr porque yo no lo logré. Esa es la parte de sanar las heridas. Sentir esa satisfacción que se logró esa carrera, pero no lo estoy haciendo yo. Lo estoy haciendo en mi hijo. Y al lograrlo él, siento que también lo logré yo, pero también doy por hecho que también lo quería lograr él o lo quería lograr ella.
Ese es precisamente el error cuando nosotros queremos sanar las heridas. O, como les decía, si a nosotros nos abandonaron o si nosotros tuvimos esa herida, pues también lo vamos a educar con base a ello. Te van a abandonar, no hagas esto, te van a dejar. Si ya ves, ya te dejaron, nadie te va a querer. Y si la personita o el hijo se queda solo, ya ves, es que nuestra vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque empiezas a jalar su vida como si fuera la tuya y esa es una manera de satisfacer y decir, pues sí, así es, nos abandonaron. Ya no estoy solo, ya no soy la única persona que me abandonaron, ya también él está o ella está. ¿Te das cuenta cómo es? Llegas a dañar más, ¿sí? Llegas a crear un círculo vicioso cuando una herida no se cura, cuando una herida no la tomas y dices, esto es mío. Yo quise ser abogado, yo quise ser, no sé, administrador, se me ocurre. Ok, no me dejaron, no me lo permitieron. ¿Por qué no lo estudio? ¿O por qué no me acerco a esa carrera? ¿O por qué no me acerco a lo mejor a algunos cursos? ¿Por qué no le dejo a mi yo del presente que cumpla, ese sueño que tenía mi yo del pasado? Yo. Mi hijo obviamente será apoyado, mi hijo, ¿qué es lo que voy a tomar? Y que precisamente aquí, como tú lo dices, Alejandro, desafiar en algunas cosas, lo que está dentro de la línea, si es para mejora. Exactamente. ¿Qué es lo que yo sí voy a tomar de mis padres? Pues el trabajo, la disciplina, la puntualidad, eso sí, con eso sí me quedo, con eso sí lo voy a seguir. Pero el que me humillen, el que me decían cosas que no eran buenas, eso no lo voy a seguir. Eso no voy a seguir esa línea, lo voy a modificar. Sí me funcionó que ellos me dijeran, no te acerques a tales situaciones, no te acerques a tales tipos de personas, vamos a imaginar, esto sí me funciona, esto también lo voy a transmitir. Tenemos que aprender a que nuestra educación, ni todo es bueno tal vez, pero tampoco satanizarla, porque uno de los graves problemas que nos lleva al desafío o seguir bajo la línea exactamente, sí, como lo comentan, es considerar que toda mi educación, que toda mi educación fue mala. Todo. Aunque si voy repasando, digo, no, es que pues la verdad sí me enseñó puntualidad, me enseñó a trabajar, mis padres me enseñaron a esto, me enseñaron a respetar. Sí, pero no me enseñaron esto o me humillaban, punto. Entonces la humillación tiene más peso. Y por ende considero que toda la educación, cada palabra, cada costumbre está mal. Y ahora voy a educar a lo contrario. El problema es que al educar lo contrario, o me va a faltar, o me va a sobrar de más, me va a sobrar. ¿Sí? Porque me voy a los extremos. Por eso es algo muy importante, adultos, jóvenes, pónganse a pensar qué de la educación que ustedes tienen, qué de la educación que tuvieron, adultos, qué es lo que les funciona, qué les puede funcionar, qué no les funcionaría. Pónganlo en un semáforo. En verde todo aquello que tú funcione, que tú digas, esto sí quiero seguir de mis padres, esto sí me gusta, esto sí me funciona, esto ya veo que como adulto ya tengo la suficiente racionalidad, para poder decir, esto sí funciona en la vida, esto sí. También tengo la capacidad ya de decir, esto no es adecuado, porque vamos discerniendo entre lo que no y lo que sí. Esto no es adecuado. El que humille o el que de repente mis emociones las exprese de una manera inadecuada. Esto lo quiero modificar en mi vida, esto lo quiero perfeccionar, porque esto es lo que me enseñaron. Esto es lo que a mí me dieron. Imagínate que esta libreta contiene todo el recetario, como cuando te dan las recetas, ¿sí? De la abuelita. Todo esto contiene todo lo que te enseñaron. Las costumbres, tradiciones, formas, palabras, desde la humillación o desde el abandono o desde la sobreprotección, todo. Aquí está todo lo que te enseñaron. Lo importante es ojear todo esto y no decir, eso está mal, ¿sí? Esto no funciona. O tampoco decir, esto ya es lo que funciona y así voy a educar. Ni modo. O es lo que aprendí, ya. No, porque tienes la capacidad de reaprender. De todo esto que aquí está, imagínate que aquí está todo escrito, toda tu vida, todo, ¿sí? Lee las páginas, revísalas y verifica qué quieres que continúe
en los siguientes capítulos. Ahora, o serás papá o no serás papá, pero en este tema que dice que sanando las heridas en tus hijos, que todo lo vivido que está aquí te funciona para lo nuevo, para tu papel de papá y de mamá. Que sí te funciona, que sí te gusta, que sí te convence. Ahora que el adulto que vivió todo esto, ya eres adulto, o adulto joven, ahora sí toma todo esto y di, quiero esto para el futuro. Y de todo esto que está aquí, lo voy a modificar ciertas cosas. Que mi papá me gritaba, o que mi mamá me gritaba, o que me humillaba, no lo voy a hacer. Esto no lo quiero para mis hijos. ¿Por qué? Porque esto no es adecuado, porque esto no es saludable. ¿Sí? Ataca su salud mental. Pero me enseñaron puntualidad, me enseñaron asistencia, me enseñaron responsabilidad, me enseñaron a trabajar. Sí, no me gustó el método, pero eso sí lo voy a enseñar. ¿Qué cambiaría? El método. A lo mejor fue con base a gritos, a golpes, etc. Eso lo voy a quitar. No gritos, no golpes, pero no voy a quitar la enseñanza que me dieron, que fue la responsabilidad, el respeto, el trabajo. Es como desempolvarlo y decir, esto le voy a quitar los gritos, los golpes, pero sí dejo esas enseñanzas. Eso sería en amarillo. Si tú revisas, sigues revisando y dices, bueno, precisamente los golpes, los gritos, las humillaciones, esto sí yo no lo quiero, entonces en mi papel como papá no lo voy a poner. Pero te das cuenta que ni estás quitando todo, ni estás dejando todo. ¿Qué les parece? A ver, coméntenme, ¿qué les parece esto? El punto es filtrar. Eso es sanar. Porque sanar en sí significa saber dónde estás parado tú como persona, saber dónde estás parado tú como mujer, como hombre, y qué quieres hacer del rol de mamá y de papá. Pero sobre todo, qué quieres hacer de ti como persona. Si tú estás aquí en esta página de tu vida, por ejemplo, y dices, es que no he logrado todo, no lo logremos en los hijos. No hagamos que ellos lo tienen que lograr, ellos lo tienen que hacer. No, hazlo tú, lógralo tú, para que tus siguientes páginas esté incluida tanto la persona como el padre o la madre. No solamente escriba estas páginas papá o mamá, que lo escriba también la persona. Y que pueda decir, ya logré esto, ya logré aquello, mi hijo, mi hija ya logró esto que se propuso, ¿sí? Ya la guié, le enseñé lo que me enseñaba mi papá de trabajar arduamente, de no faltar al trabajo o de valorarse. Todo eso se lo enseñé porque esto son las bases que yo tengo. Aquí están mis bases. Todo eso ya se lo enseñé. Pero también tuve que pulir lo que no funcionaba. Entonces, en nuestra vida, reitero, no todo va a ser malo. Y sí se hacen heridas. Desafortunadamente, por llamarlo así, como padres de familia, ¿sí? Se hacen heridas o hacemos heridas en los hijos. La herida del abandono o las personas que, por ejemplo, dicen, yo quiero estar contigo todo el tiempo. Decía por ahí una historia. Decía, yo no quiero que estés en el psicólogo. Yo no quiero que vayas, yo no quiero que te sientas mal. Y por ende, como a mí me dejaban solo, yo voy a estar contigo toda la vida para que así no le sufras. Y para que de esta manera tú cuando seas grande no digas mis padres me abandonaron o mi padre me abandonó. Años después, esa personita estaba en psicólogo. ¿Y qué le decía al terapeuta? Le decía que nunca me dejaba y siempre estaba sobre mí. Nunca me abandonaba, pero yo sentía que me asfixiaba. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre vas a crear algo porque la herida también se crea con base a la percepción. Pero esto no es una situación tan grave en el sentido de así ya nos hicieron y así tenemos que vivir con esto. No. Afortunadamente es algo que podemos platicar en terapia, es algo que podemos platicar con nuestros padres, es algo que podemos sanar de una manera adecuada. Y para que quede todavía un poquito más claro esta parte de sanar, es hacer las paces con todo lo que te enseñaron. Es que todas estas páginas tienen lágrimas o tienen de repente palabras que no me gustaban o situaciones que no me agradaron, que me hicieron sufrir. Sí, pero si tú empiezas a verlo como algo vivido, como algo que puedes sanar más adelante o que puedes mejorar ya por ti mismo, por ti misma,
te vas a dar cuenta que también lo vivido te trajo aprendizajes. Por muy difícil que sea, todo lo tenemos que ver el aprendizaje. Porque ahí ya entras, ahí ya entras en muchas situaciones. ¿Sí? En muchas situaciones de duelo, en situaciones de no querer dejar quién eras. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, ¿qué les parece todo esto de la educación? ¿Sí? Dice Alejandra, me acordé del libro La mamá más mala del mundo. Exactamente. Y hay varios textos, y porque lo digo yo, hay muchísimos textos en los cuales te indican que ser papá, ser mamá no es fácil. Pero para ser papá y para ser mamá, sí o sí tienes que estar preparado de manera personal. Tienes que saber qué quieres hacer de tu vida para que cuando ese pequeñito, esa pequeñita empiece su vida, tú sepas diferenciar y decir, esto es lo que yo he logrado, esto es lo que yo quiero para mí y esto es lo que quiere esta personita. Yo la guío, yo la oriento, pero yo no puedo, ¿sí?, cubrir mis necesidades de lograr algo en ella o en él. ¿Sí? ¿Qué les parece esta situación? Muy, muy interesante, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos a cargo de un pequeño, una pequeña, cuando somos papás, tenemos que saber para dónde lo queremos llevar. ¿Qué de lo que vivimos queremos seguirle enseñando? Y qué de lo que vivimos ya no queremos que siga aprendiendo. Tampoco vamos a decir, esto está mal, esto está muy mal, a mí me educaron de esta manera y es la peor. No, no se trata de eso. Se trata tal vez sí de algún día que tú le puedas decir a tu hijo o a tu hija, a mí me enseñaron a asistir a la escuela, por ejemplo, con base a regaños, a gritos, imaginemos. Yo te enseño que tienes que ir a la escuela, que tienes que ser responsable, no con base a eso, pero sí que tienes que ir a la escuela. No está en negociación. No está en negociación que tengas valores, no está en negociación que tengas autoestima, no está en negociación que tengas principios, no está en negociación que tengas una calidez humana. Eso no está en negociación. Lo que sí está en negociación es de qué manera puedo llegar a ese momento. Es que a mí me enseñaron a golpes, a gritos, y así lo voy a enseñar. O a mí me enseñaron a golpes y a gritos, y esto está mal, pero también está mal que me hayan educado la responsabilidad. Ese es el punto. Cuando ves malo, también, o cuando lo ves de una manera inadecuada, hasta el valor que te enseñaron. Vamos a ser más perceptivos, vamos a discriminar esta situación. Reitero, no está mal que me hayan enseñado a trabajar. No me agradó la manera en que me lo enseñaron. Pero, ¿en qué cambio entonces? ¿Que trabaje? No trabajes porque eso es sufrimiento. No, no es sufrimiento el que tú trabajes. Más bien lo que tú no mereces son los tratos. Ese es el punto. Poder colar, o filtrar en la manera en que fuimos educados. Y en la manera en que cuando vamos colando, te vas a dar cuenta que te vas a quedar con cosas que sí son valiosas. Te vas a dar cuenta que no todo fue malo, que no todo fue inadecuado. Y que el aprendizaje con el cual te quedaste en ese estilo de crianza, en esa manera de ser educado, educada, te vas a dar cuenta que hay mucho, que rescatar. Igual como nos dice Alejandro, no somos amigos de los hijos porque nosotros nos tocó ser papá. Exactamente. Corregir, guiar. Y algo muy importante que siempre les digo, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, soy tu amigo, soy tu amiga, ¿qué crees? Lo estás dejando huérfano. Porque o cumples el papel de amigo o cumples el papel de papá. ¿Sí? Y un amigo no es igual que un papá con una mamá. Pero es muy importante por eso que al momento de corregir, de guiar o de apoyar, primero nosotros sepamos apoyarnos, guiarnos, saber que nosotros también merecemos ser guiados por nosotros mismos, apapachados, y saber que esta personita también lo puede ser de manera sana, ¿sí? Y efectivamente, Elizabeth, no podemos irnos a los extremos. Como les decía, a mí me educaron así, pues entonces te educo así y peor. O a mí me educaron así, ahora te voy a educar de lo contrario, ¿no? A mí me ponían límites, a mí me ponían reglas. Tú no vas a tener ni límites ni reglas porque no quiero que sufras eso. ¿Y qué sucede después? Resulta que mi hijo no tiene ni una regla, ningún límite y no sabe qué hacer de su vida porque nunca conoció hasta dónde llegar.
porque yo pensé que los límites y las reglas eran lo peor. Y es algo que realmente es un fenómeno actual, es un fenómeno que desde hace años se está llevando a cabo, en lo cual se piensa que las reglas, que los límites, lo que se tuvo en generaciones anteriores era caótico, era algo inadecuado y por ende ya no tienen que existir o ya no se tienen que utilizar. Cuando tenemos que aprender que un límite, una regla, es decirte sí, pero ¿hasta dónde? No es negarte todo, pero tampoco te puedo dejar con la puerta totalmente abierta, ¿sí? Para que tú logres lo que yo no logré. Cuidado, yo lo voy a lograr, yo como persona a la edad que yo tenga, pero ya también puedo ver que sí te voy a permitir y que no te voy a permitir. No te voy a cerrar la puerta por completo como lo hicieron, pero tampoco te la puedo dejar abierta totalmente porque también me va a traer consecuencias. Todos los extremos traen una consecuencia muy fuerte. Por eso es importante el acudir a terapia, el revisar cómo está tu yo interior, el revisar cómo está la persona a la edad que tienes. Si tú quieres lograr metas, reitero, si tú quieres hacer más de tu vida, no te detengas, no importa la edad que tengas, lógralo. Sigue tus metas, sigue tu pensamiento, sigue tu objetivo, porque eso te va a permitir ahora sí sentir la satisfacción de la persona que tú eres. Tal vez en el pasado no les gustó a tus papás, etc., pero ahora se trata que te gustes a ti mismo, a ti misma, y que estés orgulloso, orgullosa de ti. Que tú puedas decir, esto lo he logrado, yo siempre quería hacer esto, lo logré, y de esta manera no voy a estar educando con rencor, ¿sí? Con venganza, con decir todo esto era malo y por ende ahora lo voy a usar de manera contraria. No, te vas a dar cuenta, y cuando tú hagas ese filtro que te decía de tomar lo que sí funciona, lo que puedes pulir o lo que puedes eliminar, te vas a dar cuenta que no todo lo que viviste fue inadecuado, que hay cosas que hay que sanar, que son las que tienes que tratar en terapia, pero hay otras que puedes enseñar a tus hijos y que eso no pasa nada, que eso los va a hacer felices, al contrario. Entonces, les propongo esa actividad. Vamos a filtrar todas estas páginas de nuestra vida. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Aceptan el reto? ¿Me dicen sí o no? Vamos a filtrar esas páginas. Vamos a ver qué sí nos funciona, qué no, qué podemos componer todavía. Pero no tomemos todas estas páginas como algo que es caótico o que ya de plano ya no se pueden componer. Todavía tienes vida, la vida no se ha terminado, esta fiesta todavía no se termina, así que puedes lograr muchas cosas como persona. La persona es la base y el rol que tienes es como padre. La base es el ser humano. Que tu hijo y que tu hija también vea en ti logros, que vea el ser humano que también quiere seguir forjando. Y créeme que esa es una de las mejores maneras que le puedes enseñar a tus hijos que en esta vida se pueden lograr las cosas. No solamente el decirle, sí puedes, sí vas a poder, tú sí, si yo no pude, tú sí. No, yo también voy a poder. Voy a poder lograr lo que yo tenía miedo lograr y lo voy a hacer. Y entonces te voy a enseñar con el ejemplo, te voy a enseñar con la persistencia, te voy a enseñar con la tolerancia, con la disciplina, que sí se puede lograr las cosas. Porque no me voy a ensañar en ti en que tienes que lograr lo que yo no pude. Más bien, tienes que verificar qué es lo que quieres hacer contigo. ¿Sí? Un padre le decía, ten cuidado con los pasos que das. Ten cuidado, hijo, con lo que haces. Y dice el hijo, ten cuidado tú, porque yo voy atrás. Entonces, así, ellos van atrás de nosotros, sí, pero nosotros no dejamos de ser personas. No me dejen a la persona abandonada, no me dejen esos planes, esas metas, porque esta fiesta no ha terminado. Continúen. Y si ustedes consideran que hay heridas, obviamente, o que hay palabras que dolieron, que todavía están ahí presentes, vamos a tomar un proceso terapéutico. Los invito a tomar ese proceso para que ustedes puedan en un momento determinado ya liberarse, porque es eso, liberarte de creencias, de pensamientos que no son nada adecuados. Recuerden cuidar su salud mental, no la puedes apostar, no la puedes poner en juego ni la puedes negociar con nadie. Muy bien, gracias Elizabeth, gracias Juan, porque dijeron que sí, que van a filtrar los comportamientos, muy bien. Y van a aceptar ese reto y después me escribirán y me dirán cómo van, ¿de acuerdo?
vamos a filtrar todo lo que vamos viviendo. No todo es malo, no todo es bueno, pero vamos a tomar lo que aprendemos. Habrá cosas que nos gusten, habrá cosas que nos funcionen. Y así es lo mismo. De tu educación, de tu estilo de crianza, de todo lo que te enseñaron. Toma lo que te funcione, toma lo que te guste, toma lo que te permita ser una guía. Por eso, chicos, chicas, es muy importante. Vivan su vida, vivan sus épocas, vivan todas sus etapas, todo a su momento, para cuando seas papá o mamá, sepas qué tipo de mamá, qué tipo de papá quieres ser. Y sobre todo, puedas guiar a alguien, pero tú ya te puedes guiar a ti mismo. Es algo muy, muy importante. Siempre les he dicho, los hijos, como dicen, sí, es una gran bendición, son un gran ejemplo, es algo hermoso, pero también puede esperar. Y ya una vez que estemos listos, podemos tener ese rol. Y pues bueno, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos la siguiente semana. Y además, a vivir pues, claro que sí, Alejandro. Cuídense mucho, pórtense bien, como les digo, se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz. Seguimos en esta línea del desarrollo humano, de temas de crecimiento personal, pero sobre todo, sí, de psicología cognitivo-conductual. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.